la lámina 60 vamos a ver como glándula hipófisis. La lámina número 35 es tiroides, o sea, glándula tiroides. La lámina número 50 es suprarrenal, glándula suprarrenal. La lámina número 61 es el páncreas. Páncreas. ¿Ya? Todos los cortes van a ser con hematoxilina y eosina, como está ahí en las imágenes. Y de estas 4 láminas que vamos a ver aquí, 1, 2, 3, 4, 3 tienen algo en común. ¿En qué se parece la suprarrenal con la tiroides con la hipófisis? ¿Qué son? Son glándulas endocrinas, ¿no? Son órganos independientes que son glándulas de tipo endocrino. Mientras que el páncreas no es un órgano endocrino netamente, es una glándula sí, pero mixta. Su mayor componente es la parte exocrina. Y solamente una pequeña porción del páncreas que es endocrino. Que son pequeñas porciones realmente, que se llaman los islotes de Lambert. Islotes de, aquí está apuntado, Lambert. Islotes de Lambert. Ese es el páncreas endocrino. Estos islotes de Lambert son los que van a producir las hormonas, ¿no? Aquí en los islotes de Lambert van a ver las alfas, las betas, las deltas, las tetas. Estas células van a producir la insulina, el glucagón, la somatostatina, ¿no? Las más importantes son la insulina y el glucagón, que se encargan del metabolismo de la glucosa. No podemos diferenciar con hematocina y eosina todas las células, no se puede. Lo único que vamos a ver es un conglomerado de células. O sea, corresponde a esto. Es acúmulo de células endocrinas en un órgano que no es endocrino. Eso corresponde al páncreas. Y específicamente a los islotes de Lambert. Eso vamos a ver en el páncreas. En la hipófisis se va a observar 2 zonas bien definidas. Una zona anterior llamada adenohipófisis y una zona posterior llamada neurohipófisis. En la adenohipófisis vamos a observar las células que había hecho en clase. Vamos a observar las células basófilas. Vamos a observar las células acidófilas. Y además vamos a las células cromófobas. De fobia, fobas, ¿verdad? De fobia. Y cromo viene de color. Entonces son células que no se pintan. Las que no se pintan, citoplasma, cromófagas. Las que se pintan de un color rosado intenso, acidófilas. Las que se pintan de un color moradito, basófilas. Eso va a haber en la adenohipófisis. En la neurohipófisis vamos a encontrar axones. Vamos a encontrar pituicitos. Y también podemos encontrar algún acúmulo de hormona. Y entre ambos, entre la adenohipófisis y la neurohipófisis, se va a encontrar la pars intermedia, donde va a haber tejido fibroso, tejido conectivo. Vamos por acá. Y los quistes de Rathke.
Entonces los quistes de Rathke se van a encontrar en la fase intermedia. La adeno-hipófisis hemos visto que produce muchas hormonas, ¿no? La hormona, por ejemplo, la hormona de crecimiento, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona estimulante de la suprarrenal, o sea, la ACTH, la hormona luteinizante, la hormona estimulante de los folículos, ¿no? Entonces, hay varias hormonas que se producen a nivel de la adeno-hipófisis. Y a nivel de la neurohipófisis se van a producir la oxitocina y la hormona antidiurética. En relación a la tiroides van a haber dos zonas que producen hormonas. El folículo tiroideo, que es la unidad estructural fisiológica más pequeña de la glándula tiroides. El folículo tiroideo, que tiene sobre dos partes. Ya está formado por dos partes del folículo. Está formado por un epitelio que se llama epitelio folicular, que es un epitelio cilíndrico simple, perdón, cúbico simple. ¿Ya? Lo hemos visto ya antes. Epitelio cúbico simple es el epitelio cúbico simple. Es el epitelio folicular. Este epitelio folicular es el que produce la T3 y la T4, es decir, la triyodtironina y la tetrayodotironina son producidas por el epitelio folicular, que es parte del folículo tiroideo. Y en la zona central de la glándula se va a encontrar un material eosinófilo que le llamamos material coloide. Y este material coloide realmente lo que es la tiroglobulina. ¿No? En la lámina histológica se ve una mancha rosadita, le llamamos material coloide, pero en el cuerpo eso es tiroglobulina. Y la tiroglobulina es un insumo para producir la hormona. La hormona tiroidea se produce con la tiroglobulina y el yodo, ¿no? Y el otro elemento que hay en la glándula tiroides son las células C. Las células C que están por fuera del folículo, ¿eh? El folículo tiroideo es una cosa y por fuera del folículo, en el intersticio, van a haber células C. La célula C, su función es producir calcitonina, que es una hormona que se encarga del metabolismo del calcio, junto con la paratormona que se produce en la glándula paratiroides. Entonces, calcitonina y hormona tiroidea se producen en la tiroides. Las hormonas tiroideas en el folículo tiroideo y la calcitonina en la célula C. La glándula suprarrenal también la vamos a dividir en dos zonas. Por un lado está la corteza y por otro lado está la médula. Corteza suprarrenal y médula suprarrenal. Son dos zonas bien diferenciadas que producen diferentes hormonas. La corteza va a tener tres capas. La capa glomerular, la capa fascicular y la capa reticular. La capa glomerular se llama glomerular porque tiene forma de glomérulos. Es muy pequeñita, superficial, pegada a la cápsula. La capa fascicular se llama así porque son células en fila, como si fueran fascículos de unos libros. Es la capa más gruesa y la que tiene mayor concentración de grasa dentro de su célula, la fascicular. Y la capa reticular es la capa más profunda, son las células eosinófilas donde se encuentra un pigmento que se llama lipofuncina. Entonces, aquí en la corteza se produce, por ejemplo, el cortisol, la aldosterona, se produce en este nivel. Y en la médula vamos a encontrar dos elementos. Las células cromafines, que son las células que van a producir hormona, las células cromafines, que son las que producen las catecolaminas, o sea, la adrenalina, la noradrenalina, se producen aquí, en las células cromafines. Están en la médula de la glándula suprarrenal. Y el otro componente son los cuerpos ganglionales, neuronales. Cuerpos neuronales.
cuerpos neuronales. Los cuerpos neuronales que corresponden al sistema nervioso autónomo. Porque todo nuestro sistema nervioso, todo nuestro sistema endocrino, está asociado al sistema nervioso pero autónomo, no podemos controlarlo, es independiente. Tiene una serie de mecanismos que se regulan solo, pero por regulación del sistema nervioso autónomo. Entonces, dentro de la médula de la glándula suprarrenal va a haber cuerpos de neuronas. ¿Ya? Y bueno, en el páncreas endocrino corresponde a esto, que es el islote de Langerhans. Ya hemos dicho que el sistema endocrino puede estar formado por órganos endocrinos, acá tenemos unos ejemplos. Esta puede estar formado por acúmulo de células endocrinas, acá hay un ejemplo, páncreas. O puede estar formado por células aisladas endocrinas. Las células aisladas endocrinas significa que tenemos una celulita por aquí y otra por allá. Eso lo vemos en la mucosa digestiva y en la mucosa respiratoria. ¿Ya? Ahora estamos viendo glándulas representativas, hipófisis y tiroides suprarrenal. Y una glándula mixta que tiene acúmulos de células endocrinas, que es el páncreas. Todo está siempre dirigido generalmente por la hipófisis, y la hipófisis asimismo está en íntima relación con el hipotálamo. ¿Ya? Por eso que este es un sistema endocrino. Y como ya sabemos, deriva de las células endocrinas, que asimismo deriva de las glándulas endocrinas, que asimismo deriva del tejido epitelial. ¿No? El tejido epitelial es todo esto, ¿no? Es un tejido epitelial finalmente. Es una especialización del tejido epitelial. Entonces vamos a ver ahorita en las imágenes eso. Y lo otro que vamos a ver, está acá abajo en la lámina 75, es el ojo. El globo ocular. El globo ocular, ahí están los nombres, vamos a hacer acá la imagen más grande. Antes de pasar al ojo, primero veamos estas láminas. Esto está en su aula virtual. Este de acá corresponde a glándula hipófisis. Un corte de glándula hipófisis. La zona más celular, más oscura, es la adenohipófisis. La zona más pálida es la adenohipófisis. Esto que está acá atrás también es adenohipófisis, no que es el mismo corte. Como la zona anterior es un poquito más grande, le ha dado vuelta y al corte ha hecho que salga una partecita acá. No es por el corte nada más, se ha doblado la glándula rosa de acá. Pero esta parte que está aquí es la neurohipófisis. La más clara, con menos células, es la neurohipófisis. Es ricamente vascularizada, tiene ustedes los vasos sanguíneos. Lo que tiene son axones. Esto que ustedes ven aquí son axones. Y tiene también muchos pituicitos. Estas células que ustedes ven aquí son pituicitos. Los pituicitos son células de sostén, ¿ya? Equivalente a los astrocitos. Entonces encontramos axones de neuronas que están en el hipotálamo. Y encontramos pituicitos que son el equivalente al astrocito. Y los espacios que están en blanco, en muchos de ellos lo que vamos a encontrar son hormonas, ¿no? Que se acumulan hormonas aquí. Esa es la hipófisis posterior o neurohipófisis. Aquí adelante está la adenohipófisis. Pero entre ambos, miren, entre la adeno y la neurohipófisis, esta zona intermedia, que se llama pars intermedia. Esa zona se caracteriza porque ahí va a haber tejido conectivo, miren ustedes ahí, el tejido conectivo, y va a haber quistes. Hay un quiste. Este no es vaso aquí, este es un quiste. Acá hay otro, es un quiste. Estos son los quistes de Rathke. Son remanentes de la bolsa de Rathke de la cual se forma la tiroides. ¿No? Porque la adenohipófisis y la tiroides, la hipófisis se forma a partir de una bolsa que se llama bolsa de Rathke. Y esa bolsa de Rathke, al final tiene unos remanentes que son estos quistes llamados quistes de Rathke. Ahí los ven. Y esto se llama pars intermedia. Avanzamos un poquito más hacia adelante y está la adenohipófisis. Esta es la adenohipófisis o hipófisis anterior. Y en esta adenohipófisis vamos a observar tres grupos de células que ya les mencioné. A ver, vamos por aquí. Vamos adelante que hay más contraste. Más contraste.
tipos de células. Las células que son más rojitas, como esta que está por acá, acá también hay más. Las células que son más rojitas son las células acidófilas. ¿Ya? Acidófilas. Las células que son moraditas, como esta que está por acá, ellas son las células basófilas. ¿Ya? Basófilas. Y las células que no se pinta el citoplasma, como cuál, por ejemplo. Por ejemplo, acá hay una. Su citoplasma no se pinta. Esas son las que el citoplasma no se pinta, son las células cromófobas. Acá hay otra. ¿Ven? Las que no se pinta el citoplasma le llamamos células cromófobas. Fobas, no son fagos, son fobas. Cromófobas. Y no son acinófilas, son acidófilas, de ácido. Estos son los tres tipos de células. La única que no tiene función, que no produce hormonas, mejor dicho, son las células cromóforas. Estas no producen hormonas. Pero la acidófila y la basófila sí. Entonces, este de aquí es el COVID anterior, está ricamente vascularizada. ¿Ven cuánto vaso sanguíneo hay? Todas estas células que están aquí son basófilas, todas estas. Aquí aparecen algunas acidófilas. Estas son acidófilas. Y el resto son basófilas. Acá hay un grupito de acidófilas. Estas también son células acidófilas. Entonces, esta es la hormona, entonces la glándula tiroidea. ¿Ya? La glándula hipófisis. Esta es la glándula hipófisis. ¿Ya? Glándula hipófisis anterior o adenihipófisis, glándula hipófisis posterior o neurohipófisis. Y luego nos vamos a la glándula tiroides. La glándula tiroides está delante de la nariz y la tráquea. Acá está el cartílago, ¿no? Sobre este cartílago descansa la glándula tiroides. Como todo órgano tiene una cápsula, tiene una cápsula, y dentro vamos a ver que hay muchas estructuras redondas con un material eosinófilo. Estas estructuras redonditas con el material eosinófilo se llaman folículos tiroideos. Folículos tiroideos. Los folículos tiroideos están formadas por células foliculares, que son estas. Todo esto que le da vuelta al folículo, esas son células foliculares. Estas células que están acá, que son epitelio cúbico simple, forman la triioteronina o tetraioteronina, o sea, T3, T4. Y lo que está acá al centro le llamamos histológicamente material coloide. Pero realmente lo que es el material coloide es la tiroglobulina. La tiroglobulina es un insumo para que se produzca la hormona tiroidea. La tiroglobulina se une finalmente con el yodo y forma la hormona tiroidea. ¿Dónde? Aquí en las células foliculares. Ahora, por fuera de las células foliculares que hay en esta zona, por fuera de los folículos, externamente, van a ver una célula que se llama célula C. Son difíciles de identificar. Se tendría que identificar con inmunohistoquímica. Pero la ubicación tenemos que conocerla. Entonces, en el intersticio, por fuera de los folículos, en esta zona que está acá, este es un folículo y el otro folículo. Acá, en esta zona donde hay folículo, aquí es donde están las células folículas, la célula C. En esta zona. Acá está la célula C y acá se produce la calcitonina que interviene en el metabolismo del calcio. ¿Ya? La ubicación es esta. En cambio, las células que producen la T3 y la T4 son estas, las células foliculares. Toda la estructura se llama folículo tiroideo, constituida por células foliculares y material colóide. Entonces, eso es lo que tenemos que ver de la glándula tiroides. Glándula tiroides. Nos vamos ahora hacia la glándula suprarrenal. Ahí está. Ahí está. La glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene dos áreas bien definidas. Una que está por aquí, la zona superficial,
Esa es la corteza suprarrenal. Y otra que está acá al centro es la médula. Corteza y médula suprarrenal. La corteza tiene tres capas, como ya hemos visto. En la primera capa se van a ver unas estructuras parecidas a folículos, a glomérulos. En esta zona de acá. Algo así como estos. Una bolita, ¿no? Se ven estructuras parecidas a glomérulos y se llaman por eso capa glomerular. ¿Ya? Capa glomerular. La segunda capa, que es la capa más gruesa, llena de lípidos, por eso se ve clara, y las células se encuentran más o menos así en fila, ¿ya? Fila paralela, que se llama capa fascicular. Capa fascicular. Y la capa más profunda, que es esta que está acá, eosinófila, es la capa reticular. En esta capa reticular, aparte de que luego las células eosinófilas, también se va a identificar un pigmento. Este que está por acá, hay un pigmento que se llama lipofucsina. Miren ahí, hay más. Lipofucsina. Entonces son las tres capas que tiene la corteza: capa glomerular, capa fascicular y capa reticular. La médula, que está por acá, va a estar formada por dos estructuras. Hay vasos sanguíneos, como ustedes ven, pero además hay dos tipos de células. Una célula, que son estas que están aquí, redonditas, homogéneas, con poco citoplasma, que son las células cromafines. Estas células son las que van a producir la adrenalina, las células cromafines. Y junto a las células cromafines vamos a encontrar algunas células, como esta que está acá. Estos son cuerpos neuronales, cuerpos de neurones estos. ¿De qué tipo de neuronas? El sistema nervioso simpático, sistema nervioso autónomo, ¿ya? Autónomo, simpático o parasimpático. Entonces, esos son cuerpos neuronales del sistema nervioso autónomo. Para que no haya dudas, en cuanto al cuerpo neuronal, de preferencia lo tienen que encontrar en el centro, rodeado de células cromafinas. Este es uno. Este es un cuerpo neuronal, ¿no? Está bien alejado, está al centro, ¿no? Acá está la capa reticular, acá está la capa reticular, que está alejada de esto. No es nada de acá arriba. Es propio de la médula. Es un cuerpo neuronal. Se diferencia de las células cromafines, porque las células cromafines son bien redonditos, uniformes, como pueden ver, y tienen poquitos citoplasmas. A veces se confunden hasta con linfocitos. Entonces, estos son células cromafines. Y entre ellas están los cuerpos de las neuronas, ¿no? Acá aparece uno nada más. Entonces, acá se producen las catecolaminas, ¿no? Adrenalina, no la adrenalina. O epinefrina, que es lo mismo. Glándula suprarrenal. Y ahora vamos a terminar con el páncreas. El páncreas es un órgano también que tiene su cápsula, y como ustedes pueden ver ahí, está dividido en múltiples lobulitos, ¿no? Está dividido en múltiples lóbulos que son de forma irregular. Y vamos entrando en esos lobulitos. Lo que vamos a ver más son el páncreas, son acinos y ductos que corresponden al páncreas exocrino. Estos son puros acinos. Acinos pancreáticos que producen enzimas. Y estos acinos tienen sus correspondientes conductos, por ejemplo acá. Es un conducto. Entonces es la parte exocrina del páncreas. Esa parte ya la hemos visto antes, con la parte digestivo. Ahora vamos a ver la parte endocrina. La parte endocrina corresponde a los islotes de Langerhans. Entonces vamos a buscar islotes de Langerhans.
Acá, por ejemplo, vamos a ver P2, vamos a ver. Hay pilotes de láminas ahí. Vamos a buscar otro más. Hay otro. Ahí está mejor. Estos son los islotes de láminas. Sí, así de esto están distribuidos en todo el parénquima del páncreas. Más abundantes son en la cola del páncreas. Y está formado por una serie de células que son parecidas entre ellas, pero ya son diferentes. Hay células altas, células betas, células delta. Pero no podemos diferenciarlas. Solo con el uso químico se podría diferenciar. Entonces son células redondas, núcleo redondo, poco citoplasma. Estas son las donde se produce la insulina y el glucagón. En los islotes de láminas son acúmulos de células endocrinas. Así como esto, hay bastantes. Acá hay otro, ¿eh? Acá hay otro islote de láminas. Esto es islote de láminas. Recorremos la glándula y ahí van a estar dispersos los islotes de láminas. Islote de láminas. Órgano páncreas. Páncreas endocrino. Cuando decimos islote de láminas, nos estamos refiriendo al páncreas, pero páncreas endocrino. Acá hay más. En este campito hay 3, 4. Acá hay 4. 1, 2, 3, 4. Hay 4 islotes de láminas. Acá hay otro. Eso es el páncreas, entonces, endocrino. Y aquí vamos a ver el ojo. El ojo es un globo, ¿no? Es un globo, pero que tiene dos cavidades bien diferenciadas. Una cámara acuosa que está hacia adelante del cristalino y una cámara vítrea que está detrás del cristalino. La forma como vamos a dividir el ojo es teniendo como referencia esta estructura que está aquí, rosada, se llama cristalino. El cristalino es un lente natural. Es un lente que permite que el rayo de luz sufra una pequeña refracción para poder ver mejor de lejos o de cerca, ¿no? Este cristalino se abomba o se aplana para poder ver mejor de lejos o de cerca. El problema es que el cristalino, conforme pasan los años, se va endureciendo, se va llenando el tejido fibroconectivo y ya pierde esa capacidad de elasticidad de abombarse y aplanarse. Entonces ahí es donde empezamos a tener que usar lentes, ¿no? Los lentes para poder mirar de cerca, porque ya el cristalino no tiene la capacidad para adaptarse y poder mirar de cerca. Entonces nos ponemos una prótesis, una lente, y nos permite corregir eso. Este es el cristalino. El cristalino también se puede enfermar haciéndose opaco. Esa enfermedad se llama catarata, ¿no? La catarata es una enfermedad que produce ceguera. Entonces se tiene que sacar el cristalino enfermo y colocar un cristalino artificial, un lente intraocular se coloca, un lente artificial, ¿no? Si es que no hacemos eso, la persona pierde la vista, ¿no? Se queda ciega. La catarata es causa de ceguera. Entonces, en base a este cristalino, que es transparente, es avascular, se hace la diferencia entre dos cavidades. Cavidad anterior, llamada cámara acuosa, y la parte detrás del cristalino, cámara vítrea. Cámara acuosa porque aquí hay un líquido. Hay un líquido acuoso, un humor acuoso. Y acá, en la parte posterior, hay un humor vítreo, que es un líquido más gelatinoso. La parte anterior, esta zona de acá, que es la cámara acuosa, a su vez se subdivide en dos cavidades.
Todo lo que está delante, esta estructura que ustedes ven aquí, coloreada o pigmentada, esto se llama iris. Entonces todo aquello que está delante del iris es la cámara anterior. Y todo lo que está detrás del iris hacia el cristalino es la cámara posterior. Anterior y posterior. Y todo es la cámara acuosa. ¿Ya? Todo es la cámara acuosa, sino que la cámara acuosa tiene dos cavidades, anterior y posterior. Teniendo como referencia el iris. Acá se forma un líquido. Ese líquido tiene que formarse y reabsorberse. Se forma y se reabsorbe. Se forma aquí a nivel de los cuerpos ciliares y se reabsorbe acá adelante en la lámina cribiforme. Pasa a la sangre. Es un circuito. Se forma, circula por la cámara acuosa y luego se va hacia las venas. Cuando ese líquido no se reabsorbe, no desagua adecuadamente, se acumula el líquido acuoso aquí en la cámara acuosa y eso hace que se incremente la presión del ojo. Eso se llama incremento de la presión intraocular o hipertensión intraocular. La hipertensión intraocular origina ceguera también. Y esa enfermedad se llama glaucoma. El glaucoma es una enfermedad en la cual las personas tienen hipertensión intraocular. Produce ceguera. Es familiar. Y la causa es que no hay un buen drenaje de líquido acuoso que se forma en esa cavidad acuosa. El líquido no se reabsorbe adecuadamente y el líquido se sigue produciendo siempre. Todo eso produce glaucoma. Bien, entonces eso es en relación a las cavidades anterior y posterior. En relación al cristalino. Ahora, la pared del ojo, la pared del globo ocular, va a estar formada por de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro tenemos un tejido fibroso, que es este que está aquí. ¿Ven? Mucho fibroblasto, mucho colágeno. Eso se llama esclerótica. Esa es la esclerótica. La esclerótica cubre por lo menos el 80% del ojo, del globo ocular. Hay una pequeña parte que está hacia adelante, que se abomba, como ustedes pueden ver ahí. Esta zona que está acá adelante, que está bombada. Esta zona es de la córnea. La córnea es un tejido especializado que se continúa de la esclerótica. La esclerótica termina aquí en el limbo y luego ahí inicia la córnea. La córnea. La esclerótica es un tejido conectivo denso y la córnea es un tejido epitelial. La córnea es transparente, es avascular. ¿Para qué? Para que pueda pasar libremente el rayo luminoso. El rayo luminoso atraviesa la córnea con facilidad. Luego atraviesa la cámara acuosa, la cámara anterior, atraviesa este espacio que se llama pupila, luego atraviesa la cámara posterior, atraviesa el cristalino, atraviesa la cámara vítrea y llega a la retina, que es donde quiere llegar, para que sea captada la información luminosa. Entonces, esta parte que está acá es la córnea. Eso. La córnea está formada por 5 tejidos diferentes. 5 tejidos lo forman. Pero es muy finita, muy delgadita. La parte más externa de la córnea, que es esta parte que estoy señalando, no carga, pero esa parte, eso es un epitelio estratificado plano, no queratinizado. Y la parte más profunda de la córnea, esta zona que está acá, se llama tejido endotelial. ¿Ya? Endotelial. Entonces, la primera parte es un epitelio estratificado no queratinizado y acá es un tejido endotelial. Todo esto de acá es avascular, es transparente y el rayo luminoso pasa sin ninguna dificultad. Cuando alguien sufre algún accidente, los soldadores, le cae una chispa, le cae una limadura de lo que están limando, o una agresión, etc. O de repente a veces se echan gotas que hacen daño al ojo. Esa zona de la córnea, si cicatriza, se va a fibrosar. Y cuando se fibrosa, ya el tejido fibroso opacifica el paso de la luz. Y la persona va a tener
problemas de ceguera con ese ojo, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho la córnea. Acá, la córnea se continúa hacia los párpados, esta zona de acá. La córnea termina por aquí y a nivel del limbo, que es esta zona, se continúa con lo que se conoce como conjuntiva. La conjuntiva es un tejido que básicamente reviste internamente al párpado. Esa es una mucosa que reviste al párpado internamente. Entonces, cuando se nos inflaman los ojos y nos dice que tenemos conjuntivitis, es porque se ha inflamado este tejido que está acá, ¿no? Es la conjuntiva ocular. Entonces, la primera capa dijimos que era la esclerótica, que hacia adelante se continuaba con la córnea. La segunda capa es una capa pigmentada. Ahí la ven, está negrita. Esta es la esclerótica, esta es la segunda capa pigmentada. Esa segunda capa pigmentada se llama coroides. La coroides también más o menos reviste como un 80% hasta un 70% de repente de lo que es esta segunda capa a nivel del ojo. La coroides hacia adelante, más o menos a nivel de un punto anatómico que se llama la hora serrata, ahí termina la coroides y se inicia otra estructura que se llama cuerpo ciliar, que es esta, ¿no? Esta estructura más gordita se llama cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar tiene músculos lisos, más o menos fuertes, que lo conectan a quién, lo conectan al cristalino. Acá hay unas cuerdas que lo unen al cristalino. Estos músculos del cuerpo ciliar son los que se encargan de tensar al cristalino o aplanarlo para que se haga más plano o se haga más abombado, ¿sabes? Eso es lo que hacen los cuerpos ciliares por medio de sus músculos que tienen. Se conectan al cristalino, lo fijan al cristalino y lo obligan a que se abombe o se expanda. Luego el cuerpo ciliar se continúa hacia adelante, también es pigmentado, como ven, con el iris. Este es el iris. Es la parte pigmentada de los ojos, ¿no? O sea, si nuestros ojos son marrones, es el iris. Si son negritos, es el iris. Si son verdes, es el iris, ¿no? Va a depender de la cantidad de pigmentos de pigmento que tengamos, ¿no? De melanocitos. Entonces, a mayor cantidad, más oscuro el ojo. A menor cantidad, el ojo más claro. Y este iris también tiene músculos, ¿no? Tiene pequeños músculos. Los músculos más pequeños del cuerpo están en el iris, músculo liso. Y ese músculo hace de que se abra o se cierre nuestros ojos y deja un orificio negro, que nosotros vemos como un puntito negro en los ojos, ¿no es cierto? Ese puntito negro se llama pupila. Entonces, el tamaño de la pupila depende del iris. Entonces hay músculos que se contraen y el iris hace que la pupila se achique. Eso se llama miosis. Y también lo opuesto, hay otros músculos que hacen que se abra el iris y la pupila se dilata, se hace más grande, se llama midriasis, ¿no? Y el estímulo es la luz, ¿no? Y ese estímulo, ese es un reflejo que no podemos controlar. Nos ponen el rayo luminoso en el ojo, automáticamente se produce miosis. Nos sacan, o estamos en la oscuridad y se dilata. Ese se llama midriasis. Son reflejos naturales que no podemos controlar. Así estemos durmiendo, se van a manifestar. Así estemos inconscientes, en coma, lo que sea, se van a manifestar. Cuando hay alteración de ese reflejo, es porque hay una patología intraocular o intracraniana. Y si no hay reflejo, es un signo de muerte, ¿no? Un signo de muerte cerebral. Cuando nosotros vamos a hacer el certificado de difusión, uno de los reflejos que hacemos es ese, ¿no? El fotomotor. Pasamos el rayo de luz y las pupilas deben moverse. Si no se mueven, no hay reflejo. Y no solamente se mueven del ojo que uno le coloque el luz, también el otro. Los dos. Los dos tienen que tener el cambio.
Entonces, este orificio pupila va a ser más grande o más chiquito dependiendo del iris. El iris en realidad es el tamaño. Muy bien, entonces hemos visto la segunda capa. La primera capa, la esclerótica, que se continúa con la córnea. La segunda capa, la coloides, que se continúa con el cuerpo ciliar y el iris. Todo en conjunto, cuerpo ciliar, iris y coloides, también se denomina úvea. ¿Ya? Y la tercera capa, que acá ven, esta es la retina. Esta es la retina, que en realidad son varias capas de células. Todo en su conjunto se llama retina, pero en realidad son 9 capas de células son en la retina. Incluyen los conos y bastones que se encargan de relacionar las imágenes de color y oscuras, blanco y negro, y los receptores, ¿no? Son las receptoras que finalmente van a tener axones aferentes. ¿Qué significa axón aferente? Que van a tener que van a llevar la información luminosa, lo que se registró con la información luminosa aquí a nivel de la retina, a través de axones aferentes, van a formar ¿qué? ¿Qué es esto? El nervio óptico, ¿no? El nervio óptico. Por el nervio óptico viene la arteria óptica, ahí está la arteria. Entonces, acá adentro va a ingresar ramitas de la arteria óptica, ramitas. ¿Para qué? Para irrigar toda la retina. Como es un tejido nervioso, es muy sensible, necesita mucha irrigación, por eso que ahí tiene su propia arteria. Entonces, finalmente la retina da axones aferentes y van a formar este nervio, que es el nervio óptico, que va a formar luego el quiasma óptico y se va hacia atrás en forma de cintillas ópticas hasta la corteza occipital, que es el lugar donde se analiza la información, ¿no? La interpretación de lo que estamos viendo a nivel de los ojos se da a nivel de la corteza occipital. Si uno sufre un traumatismo muy intenso a nivel de la corteza occipital, puede quedar ciego. Porque si se mueren las neuronas de la corteza occipital, ya no hay neuronas que se encarguen de interpretar la información que está en los ojos. Por más que miremos que hay estímulo que lo recibe la retina, si no hay quien interprete esa información, la persona está ciega igual. O también a veces hay tumores a nivel del quiasma óptico, del hipófisis, etc. Porque el quiasma óptico se cursa a nivel de la hipófisis, ¿no? Así altura. Entonces hay tumores en la hipófisis o tumores en otras zonas del cerebro adyacentes que comprimen al quiasma óptico, comprimen a los nervios, al nervio óptico, y al comprimirlo también producen ceguera. Entonces son las capas. Y por fuera, más afuera de la esclerótica, vamos a tener músculos externos al ojo ya. ¿Qué tipo de músculos es este? ¿Liso o estriado? Acuérdense que el liso tiene núcleos centrales y los estriados tienen núcleos periféricos, ¿no? Estos son núcleos periféricos, los núcleos están en la parte periférica. Estos son músculos estriados. Estamos hablando de músculos que están por fuera del ojo, acá también. Nosotros con estos músculos podemos mover los ojos hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, al oblicuo, etc. Eso es un movimiento voluntario, ¿no? Entonces son músculos estriados. Los músculos que están dentro del ojo son lisos, pero los que están por fuera del ojo son estriados. Lo están viendo acá, ya tienen que adivinar, tienen que saber más la teoría. Entonces, aquí están, ahí están los núcleos periféricos. Puede haber uno o más núcleos periféricos, músculo estriado, corte transversal. Permiten los movimientos del ojo, ¿no? Y acá hay un cortecito en la parte más tangencial, más lateral del ojo. En esta zona más lateral del ojo ya no se ve cristalino, pero sí se ve esto que está acá. En la parte externa del ojo, la parte superior, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué ven ahí? ¿Qué será esto? Glándula. Glándulas, ¿no? Son acinos
y ducto. ¿Y qué glándula hay en el ojo? La glándula lacrimal. Esta es la glándula lacrimal, ¿no? La glándula lacrimal está por fuera del ojo, en la parte superior. Aquí está. Ahí está, en la parte externa, ahí se encuentra la glándula lacrimal, ¿no? Y el conducto de la glándula lacrimal va a ir hacia la nariz, ¿no? Hacia la parte posterior de la nariz. Entonces, esto acá es glándula lacrimal. Y ahí lo ven porque tiene sus acinos y tiene sus ductos intracinales, y acá está el ducto extraacinal, ¿no? Este que está acá. Y este material rosadito que ven ahí, esa es la lágrima. Esa es la lágrima que está ahí atrapada, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver en relación al ojo. Mira, acá en la córnea, acá te pone las 5 capas de la córnea. La membrana, el epitelio corneal, que es un epitelio estratificado plano queratinizado, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Semet, y la última el endotelio corneal, ¿no? Lo que le mencionaba acá. La córnea, acá está el epitelio, este es el epitelio estratificado plano no queratinizado, es un epitelio muy delgadito. ¿Cuántas capas ya tiene? 1, 2, 3, 4 capas ya más o menos, ¿no? Pero es estratificado porque tiene 2 o más capas. Y la capa superficial es plana, ¿no? Es el epitelio corneal. Luego viene la membrana de Bowman, luego viene el estroma, que está por acá, luego viene la membrana de Semet, que es esta parte de acá, y finalmente el endotelio corneal, que es este. Ellas son las capas de la córnea. Esto hemos visto coroides, cuerpo ciliar y el iris. Ya. Acá tenemos la conjuntiva, ¿está bien? En relación con el párpado, ¿se dan cuenta? En relación con el párpado es la conjuntiva. Se llama conjuntiva palpebral, esta que está por acá. Ahí tiene sus células caliciformes inclusive. Y la conjuntiva pulvar es la que está más cerca a la córnea, ¿ya? El sitio donde desaparece la esclerótica y se inicia la retina, ese sitio se llama limbo. Se llama limbo. Bien, ya lo hemos dicho. ¿Alguna pregunta? Preguntas. El pasito de hoy día solamente va a ser de órganos endocrinos, ¿ya? De las láminas endocrinas. Esto lo voy a dejar como algo para la próxima semana en el examen parcial.